¿Cómo puede un entrenador que parecía tenerlo todo bajo control acabar despedido por un solo partido? ¿Qué grieta invisible se abrió dentro del Real Madrid para que el proyecto de Xabi Alonso se desmoronara así de rápido? El derbi perdido no fue solo un tropiezo, fue la señal definitiva de que algo profundo ya venía fallando. Hoy vamos a revelar qué ocurrió puertas adentro, por qué ese 0-2 ante el Atlético se convirtió en el punto de no retorno, y cómo esta ruptura podría cambiar el rumbo de la liga. Pero antes de entrar en los detalles, dime, ¿crees que el Real tomó la decisión correcta? Siéntete libre de comentarlo mientras empezamos. Todo estalló en el derbi, sí, pero la verdad es que la grieta entre Xabi Alonso y la directiva del Real Madrid llevaba semanas creciendo en silencio. Desde el inicio de la temporada, el club esperaba que Alonso aportara una identidad más sólida, un salto inmediato en el rendimiento y, sobre todo, una gestión impecable de una plantilla repleta de estrellas. Sin embargo, los resultados irregulares empezaron a sembrar dudas en Valdebebas. Xabi defendía una idea clara: paciencia, automatismos, construir desde la estabilidad. Pero en los despachos sentían que el equipo no avanzaba al ritmo que el escudo exige. Las primeras señales de tensión surgieron en torno a la gestión del mediocampo. Kroos seguía siendo la brújula, pero el reparto de minutos entre Tchouaméni, Camavinga y Modric generó discusiones internas. Un sector del club quería más frescura, Alonso prefería continuidad y jerarquía. En el vestuario, algunos jugadores percibieron el ambiente. No era un conflicto abierto, pero sí una sensación de desalineación. Lo que el entrenador pedía y lo que la directiva imaginaba parecían dos caminos que ya no coincidían. La derrota inesperada ante rivales menores alimentó ese malestar, y la presión mediática, siempre feroz en Madrid, convirtió cada partido en un examen de vida o muerte. Las cámaras alguna vez captaron a Alonso caminando solo por el túnel del Bernabéu, con ese gesto serio tan suyo, como alguien que siente el peso de un gigante sobre los hombros. Era el preludio de algo mayor. Si quieres entender cómo ese clima tenso transformó el derbi en una bomba de tiempo, quédate un instante más, porque ahí es donde todo empezó a romperse. Desde el primer minuto en el Civitas Metropolitano se notaba que no era un derbi normal. El Real Madrid saltó al campo con una tensión extraña, un silencio incómodo entre líneas, como si cada jugador cargara un peso invisible. Y mientras Xabi Alonso daba indicaciones desde la banda, el Atlético olió sangre. Saúl comenzó a dominar el mediocampo, Griezmann se movía libre entre los espacios, y cada transición rojiblanca exponía una herida que el Madrid llevaba semanas ocultando. El primer gol cayó como un jarro de agua fría, desajuste total entre defensa y mediocentro. Alonso pidió calma, pero la sensación era clara: el equipo no respondía a su plan. Vinicius y Rodrigo desconectados, Kroos demasiado solo, Tchouaméni llegando siempre un segundo tarde. La frustración crecía, y en la banda, la cámara captó a Xabi mordiéndose el labio sabiendo que el partido se le escapaba sin remedio. La crítica más dura llegó después. Alonso tardó demasiado en mover el banquillo. Cuando decidió cambiar el dibujo, ya era tarde. El Atlético, con una intensidad feroz, firmó el 2-0, y con él la sentencia emocional del encuentro. El pitido final no fue solo el cierre del partido, fue el inicio del terremoto. Y quizá lo más doloroso fue el plano final. El rostro de Alonso, inmóvil, mirando al césped como si entendiera que esa noche marcaría un antes y un después. Porque el verdadero drama no estaba en el marcador, sino en lo que ese resultado revelaba. Si quieres saber qué pasó después, en ese vestuario lleno de miradas tensas, sigue aquí, porque ahí es donde realmente explotó todo. Cuando el Madrid regresó al vestuario tras el 0-2, el silencio era tan denso que casi se podía cortar. Algunos jugadores tiraron las espinillas con frustración, otros se quedaron mirando al suelo, y Xabi Alonso entró con ese paso firme pero contenido, intentando mantener el control. Sabía que ese momento sería clave, pero no imaginaba que sería definitivo. Las primeras palabras fueron suyas: pidió calma, pidió unión, pidió responsabilidad. Sin embargo, la respuesta no era la esperada. Según fuentes internas, varios líderes del plantel expresaron que no entendían ciertos planteamientos tácticos ni las decisiones de rotación en partidos importantes. Un comentario sobre la falta de claridad en el sistema fue la chispa que encendió la tensión. Alonso defendió su plan, pero las miradas frías dejaban claro que la confianza ya no era total.
Horas después, llegó la reunión con la directiva. Florentino Pérez entró serio, acompañado por miembros de la cúpula deportiva. La postura fue directa. La imagen del equipo estaba cayendo, la afición estaba inquieta, y el derbi había dejado al descubierto problemas que no podían ignorarse más. Alonso insistió en que el proyecto necesitaba tiempo, pero la directiva quería resultados inmediatos y una reacción contundente del vestuario, reacción que, según ellos, ya no estaba garantizada. El ambiente en esa sala era gélido, la luz blanca, el silencio incómodo, los papeles sobre la mesa, todo parecía anticipar una conclusión inevitable. Al finalizar la reunión, la sensación general era que el vínculo se había roto. ¿Quieres saber qué significa todo esto para el futuro del Real Madrid y para toda la liga entera? Quédate, porque lo que viene ahora marcará un nuevo capítulo. La salida de Xabi Alonso no es solo un cambio de entrenador, es un punto de inflexión emocional para el madridismo y para toda la liga. Duele, porque Alonso representa elegancia, proyecto, identidad, pero también abre una puerta, la oportunidad de reconstruir un Real Madrid que parece haber perdido el rumbo en las últimas semanas. A veces en el fútbol, un golpe tan duro como un derbi perdido sirve para despertar a un gigante. Para muchos aficionados, este episodio deja una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por ver caer a un técnico que soñaba con consolidarse en la élite. Esperanza, porque el club ahora deberá tomar decisiones valientes, escoger un nuevo líder y definir una visión que devuelva la estabilidad. Y sobre todo, porque este tipo de momentos son el combustible de las grandes narrativas del fútbol español. Crisis, renacer, orgullo. Ahora la conversación se abre para la afición. ¿Qué tipo de entrenador necesita realmente el Real Madrid? ¿Uno ofensivo? ¿Uno más pragmático? ¿Un gestor de vestuario? Tu opinión importa, porque este debate ya está encendiendo las redes en Madrid y Barcelona. Si quieres conocer quiénes son los candidatos reales para sustituir a Alonso y cómo planea el club reconstruir el proyecto, no te pierdas el próximo video. Suscríbete y acompáñanos en este nuevo capítulo del fútbol español.